Chicos, miren, escuchen. Eh, pues les voy a hacer este video. Ay, no hagan caso a mi sábana. Ah, para que más o menos entiendan qué es lo que quiero. Iba a hacer un... Sí iba a escribir, pero ahorita me dio hueva. Y luego me quedé dormido. Entonces... quedé dormido, me dio hambre y todo. Entonces voy a hacerles un dibujo. Eh, pues más o menos hagan de cuenta. Este... Fuck, qué difícil es con una mano, Mm, pues hagan de cuenta pues que esto es como, ya viendo al momento de editar, pues esta es la barra de tiempo, ¿no? Del video. Entonces, por ejemplo, podemos empezar pues con una intro aquí, ¿no? O sea, obviamente como en el principio, pues la intro. Y, pues por ejemplo, creo que son como 4 o 5 preguntas, pues dividimos el video en las 4 preguntas, por ejemplo, ¿no? Aquí, esta parte es la pregunta uno, la pregunta 2, la pregunta 3 y así. Y yo pensaba que, o sea, hacer un diálogo de que uno, ya si quieren varios, aunque me gustaría uno mejor porque es como, pues más armónico, ¿no? O sea, no hay diferencias de voces y eso no es como, bueno, a mí se me hace un poco chocante que hayan diferentes voces. Sí, es narrador, pues. Entonces, por ejemplo, que aquí empiece a narrar el, por ejemplo, pues después de la introducción, ¿no? Que empiece a introducir la primera pregunta, planteándose una idea y tal, y ya después metemos así un espacio en el que venga, por ejemplo, un entrevistado, uno de los posteriores entrevistados, pues, y luego quizá, este, ¿cómo les explico? O sea, bueno, aquí está la parte de uno de los entrevistados, ¿no? Y es la parte en la que él está hablando, pues, o respondiendo a esa pregunta, pero obviamente vamos a poner toda su respuesta, vamos a editarle, vamos a recortar. No sé si han visto, pues, por ejemplo, los documentales de Nat Geo, de History, pues, pues algo así, ¿no? O sea, antes una idea de que no vamos a meter toda la entrevista de un golpe, pues va a ser una parte de la entrevista y pues ya continuamos una pequeña parte de ese narrador y metemos la otra parte que complemente la parte de la anterior. Si es que hablaron de casi lo mismo, pues a lo mejor va a haber algunas cosas que se complementan entre los que entrevistamos, ¿no? Y también, por ejemplo, el que ese narrador, pues, eh, poder continuar y ya después, por ejemplo, si vamos a preguntarle a gente que no tiene cultura o gente pobre o cosas así, pues el narrador va a estar explicando, pues, por ejemplo, en esta parte eh, pues, que hay diferentes puntos de vista acerca del tema, ¿no? Y ya luego ya metemos ahí a otro entrevistado, de esos de los pues, que no tienen mucha cultura o que muy probablemente no le preste atención al arte. Y así, ¿no? Vamos intercalando y vamos llevando eh, como una especie de narrativa en toda en todo el video. Y por ejemplo, cuando vayas a cambiar de tema, se termina el planteamiento de se hace una pequeña conclusión sobre fuck you. Se hace una pequeña conclusión sobre oh fuck, qué difícil es esto. Y empezamos a introducir la siguiente pregunta y así sucesivamente, ¿no? Y así hasta acabar, hasta concluir. Y ya por ejemplo en la última parte podemos hacer una conclusión acerca del mismo, acerca de todo, pues. Más o menos yo tenía esa idea y por ejemplo, para que no sea puro hablar y hablar y hablar, que también es muy aburrido. Bueno, a mí es muy aburrido y muy cansado.
Y lo que suelen hacer varios videos en YouTube que yo me he dado cuenta, y la verdad hasta te quedas dormido a veces. Entonces, por ejemplo, en la música hay algo que se llama tensión y reposo. Entonces, la parte de habla es mucha tensión, y pues un reposo sería una parte un instrumental. Por ejemplo, podemos meter música como música, por ejemplo, clásica o rock, dependiendo de cómo estemos hablando, el contexto. Y podemos meter escenas como, yo les podría llamar escenas de reposo, que son como, ya ven que a veces en los documentales ah, ponen paisajes o simplemente escenas de la vida, y pues en el fondo obviamente pues tienen la música, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos hacer dos tipos de, de escenas, o sea, de grabaciones, ¿no? Lo que podría ser las entrevistas, y las de reposo, ¿no? Más o menos yo diría que a lo mejor las entrevistas llevarían un 2/3 de todo esto, y un tercio nada más sería de reposo, aunque no sé. No sabría bien los resultados, pero más o menos podremos grabar así en este sentido, ¿no? Porque igual nos vamos a volar la barda haciendo tantos de reposo y que se nos olvide hacer las entrevistas. Entonces podemos dividirla en esas dos partes. Por ejemplo, en las partes de entrevista, pues buscamos pues a quién entrevistar, ¿no? Obviamente pues plantearnos a quién entrevistar y por qué, ¿no? O sea, un quién y un por qué, ¿no? Entonces, y en la parte de reposo simplemente podemos, eh, por el contexto, podríamos derivar, si estamos, si podemos poner, por ejemplo, música X clásica, ¿no? O rock o algo así. Entonces no sé si me doy a entender, pues más o menos, o sea, dividirlo así, y ya nos podemos dividir más o menos el trabajo. Igual, fuck you. Este, estuve más o menos viendo cómo quedaría, cómo nos dividiríamos, bueno, no dividirnos el trabajo entre todos, porque sería más fácil que todos hiciéramos todo, pero como plantearlo en 3 fases o en 3 partes. La primera parte pues es la grabación, ¿no? Y la segunda sería el guión, que el guión no nada más es el puro guión que vamos a narrar, sino también sería cómo va a ir la narrativa del documental, ¿no? Y la tercera parte sería la edición, donde ya complementaríamos tanto la grabación y obviamente la parte de narrativa del guión. Y con lo del guión narrativo también vendría viendo la música, ¿no? La música, eh, la reflexión. Bueno, lo llamamos reflexión, pero va a ser en realidad pues esas partes que el narrador hace para hacer transición de una respuesta a otra, o de una pregunta a otra, cosa así. O sea, casi con decirles que algo así, tengo la idea como un documental de los de Nat Geo, de History Channel. Yo creo que se van a entender, ¿no? Y otra parte de lo narrativo sería pues las conclusiones, ¿no? E igual si quieren en narrativa también podríamos
si quieren y si tienen alguna idea, el performance. Pero pues ya, no sé cómo vean. Por ejemplo, también el guión está sujeto a, a las entrevistas, ¿no? Que es lo de la grabación. Las entrevistas. Si no, yo creo que esto es lo más principal, es lo primordial, lo primero que tenemos que tener. Porque así nos podemos basar mejor en el guión. Y no, el guión no estamos inventando y ajustamos las entrevistas al guión. Sino al revés, las entrevistas. Digo, el guión lo ajustamos a lo que salió en las entrevistas. Porque nosotros estamos documentando, no estamos dando una opinión nuestra. Por eso es que sería mejor primero hacer las entrevistas, o al menos una gran parte, y luego ya empezamos con el guión. Porque así ya estamos documentando y no estamos inventando desde el guión la entrevista. No sé si me explico. Igual, no digo, yo no creo que se vayan a romper la cabeza con las preguntas, porque pues ya vienen ahí en lo del profe. Entonces, en el documento, pues. Y pues yo creo que básicamente con esas preguntas del profe está bien. O sea, no tenemos por qué agregarle más ni menos. Pero pues ya ustedes decidan. Yo estoy dando, esta es mi idea. Yo sí tengo, y si quieren esta idea, si les gusta, pues ya yo los dirijo. Y pues como vean.